Buenas tardes, profesor Johnny. Mi nombre es Miguel Andrés Quintero Higuera del programa Ingeniería Industrial segundo semestre y para el video de hoy voy a hacer la explicación para el taller final de álgebra lineal con Python. Bueno, a continuación pongo los ejercicios que me tocaron realizar acá y pues los voy a desarrollar en orden. Bueno, entonces el primer paso para desarrollarlo sería instalar las librerías simbólicas de Python, que esto ya lo sabemos hacer, y pues definir los símbolos con los cuales voy a trabajar. El punto 19 nos habla acerca de Patito Computers y las horas que se necesitan pues para trabajar en cada una de ellas. Entonces lo primero que yo hice fue definir para las computadoras A y B C el número de computadoras, el tiempo de ensamblado para cada una de estas, quedando así de la siguiente manera. Son 556 horas en total de ensamblado, las cuales corresponden 12, 10 y 6 respectivamente. El tiempo de pruebas que son 20 en total, las cuales corresponden 5 medios, 2 y 3 medios respectivamente. Y por último, el tiempo de instalación de programas, el cual equivale a 2, otras 2 para B y 3 medios para C. Bueno, una vez ya teniendo en cuenta estos datos, podemos plantear nuestra matriz que tenemos en la parte de acá y a continuación voy a desarrollar pues esta matriz por el método de Gauss-Jordan con la notación que tenemos explicada en la parte de aquí en la tabla. Entonces, organizo mi matriz y pongo el total de horas con la que trabajamos. Aquí multiplico las filas pues para poder hallar los unos de las diagonales principales y dejar expresada la matriz, o sea, de esta forma. Lo cual me queda que los valores para el sistema quedan en 34, 4 y 18 respectivamente para A, B y C, que sería la solución pues para el primer punto de las computadoras. Bueno, para el segundo punto, el taller pasado estuvimos trabajando uno muy parecido, el cual nos hablaba acerca de poder balancear una ecuación química. La ecuación pues que yo tenía que balancear era esta de acá y a continuación en este renglón de acá tengo la ecuación balanceada por reducción normal. Y pues a continuación les voy a mostrar cómo lo hice pero por álgebra. Bueno, entonces primero definir los elementos con los cuales íbamos a trabajar, hidrógeno, fósforo, etcétera. Planteamos nuestra ecuación, que lo hice acá. Por ejemplo, definimos el x1, x2, x3 y x4 para cada uno, por decirlo así, de los términos y contábamos la cantidad de las veces que se repetía este elemento en la ecuación. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en la primera parte teníamos 3 de hidrógeno, en la segunda teníamos 2 de hidrógeno, en la tercera no teníamos y en la última teníamos 2 de hidrógeno. Esto lo apliqué para cada uno de los elementos químicos, pues para poder hallar la cantidad de veces que se repetía en cada una de las ecuaciones. Bueno, una vez ya teniendo esta parte realizada, tenemos que igualar a cero, tenemos que cambiar los signos. Entonces, bueno, esta parte ya la sabemos hacer y una vez que ya tenemos esto, pues procedemos a digitar en Python, que es lo que yo tengo acá. Una vez esto de acá es lo mismo que tenemos acá y planteamos nuestra ecuación. La ecuación pues es esta que podemos ver acá y yo utilicé la función de el método de a.rrf, pues para que me diera la solución de esta. Bueno, como nos admite distintas soluciones el sistema, pues tendríamos que hacer una parametrización y tomamos que el x1 menos el 1/3 es igual a cero, el x2 menos el x1 por el x4 es igual a cero, el x3 menos 1/6 de x4 es igual a cero, y pues una vez ya teniendo esta información de la parte de acá, procedemos a hacer el despeje pues para hallar los respectivos valores de x1, x2 y x3, que son los que tenemos en la parte de acá, teniendo que 1/3 de t es igual a x1, 1/3 por x4 es a x2 y x3 es igual a 1/6 por x4. Una vez ya sabiendo esta información, tomamos el valor de t y reemplazamos. Aquí lo que yo hice fue probar con qué valores de t me servía pues la ecuación. Entonces si multiplicamos t por menos 1/3, que es 6, pues nos da el valor que teníamos aquí en la parte de arriba, el cual es 2. Lo mismo para esta parte de acá que es 3, tendríamos que multiplicar 1/3 por 3, lo cual nos da el valor pues que estamos buscando, que es 3. En el tercer elemento, bueno, en el tercer, sí, no sé cómo llamarlo,
no tenemos nada, por lo que es un sexto de t, porque aquí tenemos el 6, y en el último punto para el x4 que es t es igual a 6. Si nosotros nos damos cuenta y verificamos en la ecuación que balanceé por el método de óxido-reducción, pues nos damos cuenta que efectivamente los valores que hallamos por este método y por factores lineales pues son exactamente iguales, por lo que podríamos deducir que el ejercicio está bien realizado. Ahora para el punto 26, este es un ejercicio de fracciones parciales, el cual yo tenía unas dudas ya que no sabía cómo definirlo y pues se lo pregunté al profesor en una asesoría y pues me ayudó a darme cuenta de cómo se hacía de manera correcta. Bueno, aquí yo también lo hice en una hojita porque en Python se me dificultó un poco la digitalización, pero después lo pude sacar adelante. Entonces me dice encontrar los valores de A, B, C y D tal que, bueno, y tenemos la ecuación que podemos ver en la parte de acá. Y aquí lo que yo puse fue, tomamos los valores que no se encuentran en la parte de arriba y reemplazamos. Bueno, esto fue lo que me explicó el profesor. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos el x1, entonces multiplicamos por el que no está acá. Entonces, como tenemos x1, multiplicamos por x más 3 al cuadrado y x menos 3. Por ejemplo, en la parte del b que tenemos x más 3, multiplicamos por x menos 1 y x más 3. Así sucesivamente con todos los términos. Una vez ya teniendo esto, dividimos por el mismo exponente que era el que teníamos en la parte de abajo y tenemos que tener en cuenta lo que el profesor nos dijo en la asesoría, que A sobre B es igual a C sobre B. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros vamos a tener en A va a ser exactamente igual a lo que tenemos en C. Una vez ya teniendo en esto, tenemos que reemplazar, bueno, sí, reemplazar los términos y pues hacer los factores que sean semejantes. Aquí lo dejé hasta cierta parte y operamos y realizamos la verificación en Python. Aquí sí tuve un pequeño problema que fue que al hacer toda esta operación que el profesor dijo que nos podíamos demorar hasta 20 minutos, pues hubo un momento en el que no me daba las operaciones, entonces decidí hacerlo por Python y pues verificar para qué valores correspondía cada uno. Entonces lo dejé expresado hasta acá y pues lo que sugiere el ejercicio es que sigamos operando, pero pues por cuestiones de que no me daba esta parte, pues decidí hacerlo en Python para que me comprobara el resultado. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería definir un símbolo el cual tomamos como x y escribimos la ecuación que es la misma que tenemos aquí en la parte de arriba y tenemos que de tal manera que para a es 1 sobre 32 ya que nos muestra el x menos 1 el cual hace referencia a esto. Si nosotros nos vamos en la parte de arriba, el que tiene el x menos 1 es igual a la. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, x menos 1 está en 1 sobre 32. Así que tenemos que tomar para toda esta ecuación, bueno, como el mismo método. Por ejemplo, aquí 11 sobre 288 hace referencia al b en la parte de arriba, que es el x más 3. El 7 sobre 24 hace referencia al ax más 3 al cuadrado, que lo podemos observar en la parte de acá, perdón, observar. Y para el d, que es x más 3, pues lo tenemos que acá y es 5 sobre 72, que es esto que tenemos en la parte de acá. Así que podríamos concluir que el ejercicio está bien realizado. Para el punto 33 nos habla acerca de la relación entre la temperatura y el volumen, teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, si no estoy mal que se llama, la cual nos dice que presión por volumen es igual a N por R por T. El ejercicio nos pide encontrar un modelo para P por la temperatura usando el modelo de mínimos cuadrados. Nos pide también si la temperatura del gas es 60 grados Kelvin, bueno, 60 kelvins, estimar su presión. Y por último, ¿cuál es el volumen del gas en litros si N es igual a 13,64 mol y R es igual a 0,8 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin? Aquí lo primero que yo hice fue plantear nuestras ecuaciones, las cuales serían A, B, y tendríamos que hallar el U, el cual nos daría los valores para tanto para B como para M. Esto fue lo que yo le pedí al profesor que si me podía hacer, que si me podía ayudar, pero después me di cuenta que yo le estaba haciendo mal por un error de digitación. Así que para hallar U usamos la siguiente ecuación que tenemos acá. Lo que yo hice fue tomar los valores tanto de X como de Y, que son los que tenemos en la parte de acá. Ah, no, perdón, esta fue, ah, no, sí, esta parte sí está bien realizada, pensé que era la que había corregido. Y después tenemos que construir nuevamente las matrices A y Y. Bueno, entonces tomamos el N, construimos las matrices de unos para completar con
los valores que teníamos en la parte de arriba de la tabla, los cuales corresponden a la temperatura. Y ya construimos con el hstack, pues para completar esto. Le pido a Python que me muestre la función, bueno, las matrices y con a. Y una vez ya teniendo esto, pues hallamos la matriz u, la cual sería 0,62. Después aplicamos según la fórmula que estaba en la parte de aquí arriba, lo cual nos da que los valores para m y para, perdón, que los valores para b y para m respectivamente son de 0 y 0.062. Una vez ya teniendo esto, importamos la librería de Matplotlib, según lo que el profesor nos explicó en un Moodle, que fue la forma en la cual yo me guié, y realizamos el diagrama de dispersión de puntos. Como el ejercicio nos pedía que graficáramos la recta que mejor se acomodara a los puntos, pues aquí me grafica los puntos, que eran los que teníamos según la tabla, y me hace la recta, pues teniendo en cuenta cuál sería la aproximación más cercana a esos puntos que yo tomé. Bueno, aquí me muestra que de tal forma que b es igual a 0 y m es igual a 0.062, que fue un poco de lo que hablé en la parte de arriba. Ahora para el punto B nos pide que si la temperatura del gas es de 60 kelvins, estimar su presión. Bueno, esto es fácil ya que reemplazamos en nuestra ecuación de y es igual a mx más b, la cual tendríamos que modificar de la siguiente manera, según lo que teníamos, lo cual nos quedaría de la siguiente manera, la cual es p es igual a t por b, a t más b, perdón. Entonces modificamos en la ecuación esos valores con lo que ya teníamos en la parte de arriba y nos da que la temperatura del gas es 60, la presión será de 3,72 atmósferas. Ahora por último para el volumen del gas en litros, si n es igual a 13,64 mol y r es igual a 0,08 atmósferas por litros. Lo que tendríamos que hacer acá es despejar de la ecuación y para los valores de presión y temperatura tomamos los valores del ejercicio anterior. Aquí tendríamos que despejar la ecuación de PV es igual a n por r por t para poder hallar el volumen y dividir sobre 3,72 que fue el resultado anterior. Una vez teniéndolo así, nos daría que el volumen del gas en litros sería de 18,25 litros. Ahora por último para el ejercicio de dispersión realizamos, perdón profe, esta parte era en la parte de arriba. Y ahora por último para el punto 43 nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquí yo lo estaba haciendo en una hoja y estaba haciendo que el producto de las ortogonales es cuando fuera 0 y que su ángulo fuera de 90 grados. De lo contrario, si estas dos propiedades no se cumplían, pues no serían vectores ortogonales. Aquí lo que yo hice fue, digamos, un pequeño ejemplo, pues para demostrar esto. Y ahora nos pedía si los vectores u y v son ortogonales, entonces nos pedía comprobar esto. Entonces tenemos que u por b es igual a 0. Entonces tenemos la norma del vector, la cual nos dice que u más u al cuadrado es igual a la norma del vector u más al cuadrado más la norma del vector u al cuadrado. Según lo que nos explicó el profesor en la asesoría, tendríamos que coger o esta parte de acá o esta otra parte de acá para poder llegar a un resultado. Entonces vamos a tomar esta parte de acá para llegar a esta. Entonces tenemos que u más v es igual a u más v y tenemos que vector por el producto punto de b es igual más u por el producto punto de b más b por el producto punto de b más b por el producto punto de b es igual a la norma de u al cuadrado más la norma del b al cuadrado, que era lo que nos pedía el ejercicio. Así que si nosotros comparamos esto con lo que nos pedía el ejercicio en la parte de arriba, podemos comprobar que la primera propiedad se cumple. Para el punto 2 nos pide que la norma del vector u más la norma del vector b al cuadrado es igual a la norma del vector u menos la norma del vector b al cuadrado. Entonces tomamos esta parte de acá y decimos que u más b por u menos b es igual a la norma del vector u menos b por 0 menos b. Entonces una vez ya teniendo, o sea, partiendo de esto, tendríamos que operar u por producto punto de u más 2 por producto punto de u más b por producto punto de v y igualamos esto, lo cual sería u por el producto punto de u menos 2u por el producto punto de u más b por el producto punto de b. Una vez ya teniendo esto, operamos de la misma manera que lo estábamos haciendo y decimos que u por el producto punto de b más u por el producto punto de b es igual a 0 y que 2 veces u por el producto de b es igual a 0.
Entonces tenemos que U por el producto punto dB